Machala, 9 de septiembre del 2020. Bienvenidos. La clase del día de hoy es de Ciencias Naturales. El objetivo de nuestra clase es establecer diferencias entre temperatura y calor mediante el uso de videos explicativos para aplicar estos conceptos en la vida cotidiana. La destreza que vamos a desarrollar es demostrar experimentalmente y diferenciar entre temperatura y calor, verificarlas por medición en varias sustancias y mediante el equilibrio térmico de los cuerpos. El tema es temperatura y calor. Temperatura, cantidad asociada a la energía interna de los cuerpos y se mide con un termómetro. El calor es la transferencia de energía interna entre dos cuerpos. Las sustancias que transmiten calor se clasifican en conductores térmicos, aislantes térmicos y se miden con un calorímetro. Es común creer que temperatura y calor son lo mismo. Sin embargo, a pesar de estar relacionados, estos dos conceptos son diferentes. Todos los objetos están formados por materia. Esa materia está compuesta por pequeñas partes llamadas partículas, tales como átomos y moléculas. Cabe recalcar que moléculas es el conjunto de átomos. Las partículas están en constante movimiento. Cuanto más movimiento tengan, más aumentará la temperatura del objeto. Y mientras menos movimientos tenga, la temperatura disminuirá. Así, la temperatura es una característica física susceptible a ser medida y lo que en realidad indica es el movimiento de las partículas de un objeto, es decir, su agitación térmica. El termómetro es el instrumento que mide la temperatura y debe ser calibrado de acuerdo con una escala. La escala de temperatura más utilizada en nuestro medio es la escala Celsius y su unidad de medida es el grado Celsius, también llamado grados centígrados. Si tenemos, por ejemplo, una taza con agua cuya temperatura es de 100 grados centígrados y otra cuya temperatura es de 50 grados centígrados, lo que estas medidas nos indican es que las partículas del agua de la primera taza se mueven 2 veces más rápido que las partículas del agua de la segunda taza. Para su funcionamiento, el termómetro aprovecha la cantidad de la materia de dilatarse y contraerse por acción de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, los materiales se dilatan, es decir, aumentan su volumen. Esto ocurre porque al pasar de una temperatura a otra superior, el movimiento de las partículas aumenta, lo cual ocasiona que las partículas se separen y por ende el espacio que ocupa el cuerpo aumenta. Pero si la temperatura disminuye, los cuerpos se contraen, es decir, su volumen se reduce. Esto ocurre porque al disminuir la temperatura, el movimiento de las partículas del cuerpo se reduce también, lo cual ocasiona que las partículas se vuelvan a juntar y por ende el espacio que ocupa el cuerpo se reduce. Casi todas las sustancias poseen esta propiedad e incluso los sólidos.
Los termómetros de mercurio y de alcohol, que eran muy usados hasta hace algunos años, funcionan con base en esta propiedad. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio o el alcohol se dilatan y como necesitan más espacio, suben en el interior del tubo, del termómetro. Así se marca la temperatura. En este gráfico podemos darnos cuenta los cambios de estado físico de la materia, que son otra consecuencia de la variación de la temperatura. Cuando la temperatura disminuye, aquí señala el gráfico, cuando es menor temperatura, cuando la temperatura disminuye, la materia que se encuentra en estado líquido se solidifica. Y la materia que está en estado gaseoso se condensa. Cuando la temperatura aumenta, en cambio, como lo señala aquí el dibujo, la flecha amarilla, la flecha de arriba, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta, la materia que se encuentra en estado sólido, ¿sí? Se fusiona y la materia que está en estado líquido se evapora. Pues bien, el calor es una forma de energía calorífica o térmica que se transmite de un objeto a otro debido a su diferencia de temperatura. Por ejemplo, cuando ponemos al fuego una olla con agua, el calor se transmite desde el fuego a la olla y luego de la olla al agua. Por esta transferencia de calor, la temperatura del agua aumenta, ¿sí? Aquí vemos un gráfico, ¿sí? Indica que la temperatura del agua se puede medir empleando un termómetro, ¿sí? El calor transmitido por el fuego hace que se eleve la temperatura del agua, ¿sí? El fuego transmite calor al agua, pero el fuego no transmite temperatura. Bueno, mis niños, les agradezco la atención a la clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Muchas gracias por la atención.